Bien, ustedes son 14 y hay 6 conectados. No puedo esperar más tiempo, porque si no vamos a perder la hora de clase. Bien, para la próxima semana tienen una asignación que van a hacer una pequeña presentación cada uno de 5 minutos, porque voy a comenzar a involucrarlos más de manera proactiva para asegurarme de que estén captando esto y estén leyendo lo propio. Bien, vamos a... Bien, ve mi pantalla. De esta manera va a quedar la grabación. Aquí hay 10 enfermedades del metabolismo del glucógeno. Entonces, cada uno de los que yo voy a decir lo va a presentar por 5 minutos. Usted puede hacer una sola diapositiva y la presenta. La idea es que usted vea esto. Entonces, el que es tipo 1, así va en este orden. Acre Dairet, luego la siguiente Ali Meisun, luego Alvarado Keila, luego Aparicio Tiffany, luego Bernal María, luego Castillo Rigoberto, Cedeño Susan, Denvers Medin, Guevara Carlos y Otero Jennifer. Aquí hay 10. Si usted cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfermedades. Y le voy a pasar esta tabla rapidito ahora para que la tengan. Aquí está la enzima que está deficiente en el tejido que se encuentra y el nombre común y la estructura del glucógeno. Entonces ustedes hacen una diapositiva de una sola diapositiva. Bueno, más de máximo 2. Y usted va a presentar en qué consiste la deficiencia enzimática, por qué se llama el nombre así, y te va a explicar la repercusión médica y si hay o no hay tratamiento. 5 minutos. Yo voy a terminar los 5 minutos. ¿Estamos claros? Entonces, quedan 4 personas porque la señorita Sabina ya no está en el curso. Entonces, las 4 personas que quedan, la siguiente, el número 11, Kirini Whitney, va a explicar rápidamente el ciclo de Cori, 5 minutos, y va a explicar la importancia de él y en qué se fundamenta y quién lo descubrió. Obviamente Cori, eso eran esposos. Y los últimos 3, en el orden que está en la lista, van a explicar la regulación hormonal, insulina, glucagón, epinefrina. Entonces, estos con una diapositiva, inclusive pueden utilizar, aquí está, yo tengo mi diapositiva, ahí está, y aquí están las imágenes que están tomadas del Horton. Así que pueden utilizar esto que está aquí. Y posterior a eso, entonces ya otra semana vamos a discutir este gráfico que está aquí, que también está en el Horton. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? A ellos le coloqué las diapositivas. Entonces esas son los 4. Las 10 enfermedades que están aquí y los otros 4, ciclo de Cori y la regulación hormonal. En el orden que está en la diapositiva, ya ustedes la tienen ahí en el canal que se llama otras rutas del metabolismo de la glucosa. Aparecen las tres hormonas para que lo puedan ver en el orden que está tal cual ahí para que la puedan presentar. Y ahorita yo le paso esta que está aquí para que la tengan. ¿Alguna duda, algo que no esté claro? Sí, disculpe, profe. Los puntos clave son en qué consiste la repercusión y el tratamiento. Exactamente. Porque eso le permite a usted que usted lea un poquito más y usted comprenda, uno, qué ocurre cuando una enzima es deficiente. Aquellos que son fanáticos del cine, hay una película a inicios del 2000 que se llama Extraordinary Measures, que casualmente toca el tópico de una enfermedad del metabolismo de la glucosa. El beta del glucógeno que sale Harrison Ford y Brendan Fraser. Esa siempre la daban por ahí en televisión, que es basada en hechos de la vida real. Entonces eso es para que ustedes vean un poquito de esto y lo vean de una manera diferente. Así como ustedes lo van a ver 5 minutos, entonces ya eso le da a usted chancecito de que usted lea por lo menos
Para hacer una diapositiva, ¿verdad? 5 minutos, tiene que por lo menos leer 15. Y ya va a ser suficiente para que usted coloque. Y se va a dar cuenta la importancia de conocer el metabolismo y cómo esto nos conlleva que podamos generar respuestas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya hay 10 de ustedes. Bien, perfecto. Entonces vamos a... Ahora estamos ya en otra ruta del metabolismo de la glucosa. En el Horton en particular, esto es otro capítulo. Y es un capítulo que viene antes de que habláramos del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En otros textos está insertado dentro del capítulo se llama metabolismo de la glucosa, y está todo está dentro de un solo capítulo. En otros textos está después del ciclo ácido cítrico. O sea, hay múltiples maneras en que los distintos autores lo ven. Entonces nosotros vamos a hablar de estas rutas: gluconogénesis, obviamente glucosa. Si usted trata de romper la palabra para que se acuerde, nuevo, génesis, creación, o sea, síntesis de glucosa. Tenemos la síntesis y degradación del glucógeno y la vía de las pentosas de fosfato. Ahora, cuando usted está viendo el metabolismo y lo ve como un todo, nosotros ya vimos desde aquí hasta acá, ¿verdad? Es lo que estuvimos conversando, de aquí hasta acá. Ya usted sabe que la glucosa es fosforilada para que quede atrapada en el citosol, se compromete a la glucosa para que vaya hacia la glucólisis. Entonces, en la glucólisis, cuando vamos en esta dirección, el piruvato es el compuesto final de la glucólisis en condiciones aeróbicas. Entonces, de aquí, esto es por transportador internalizado y es convertido entonces en acetilcolina. Dígame. ¿Usted está presentando? Si no ve la presentación, espérese. No. Mil disculpas ahí que no la... Pensé que la había colocado. Vamos para atrás. Que lo quité. Vamos para atrás. Mil disculpas, gracias por... Bien, estábamos aquí. Bien. Entonces, como les explicaba, glucosa, nuevo, génesis, creación. Así que usted cuando ve esta palabra, usted sabe que es síntesis de glucosa. Luego viene la síntesis y degradación de glucógeno y la vía de las pentosas de fosfato. Entonces aquí solamente de esta última voy a decirle que vean unas cosas puntuales. Entonces nosotros conversamos ya aquí de la glucólisis. Ya usted sabe que la glucosa es fosforilada. Entonces la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Entonces tú fosforilas la glucosa, tú la comprometes, la atrapas, no puede salir de la célula, la comprometes que vaya en esta dirección de la glucólisis. Pero el producto final de la glucólisis en condiciones aeróbicas es el piruvato. El piruvato es transportado e internalizado por transportadores para que se pueda formar acetilcoenzima A, para que entonces entre el ciclo ácido cítrico que se lleva a cabo en la mitocondria. Y de aquí usted ya sabe que hay una ramificación que es la cadena transportadora de electrones para al final hacer la síntesis de ATP a partir de ADP fosfato inorgánico, que falta todavía por acá. Entonces, el piruvato se puede utilizarse, puede sintetizarse a partir de aminoácidos y también a partir de lactato. Entonces, cuando tú estás aquí en piruvato y tú quieres sintetizar glucosa por el requerimiento energético, entonces tú tienes que hacer la gluconogénesis, que está acá. Y tú vas hacia atrás y formas glucosa 6-fosfato. Entonces, como les explicaba, en muchos organismos termina en glucosa 6-fosfato. Porque aquí, para que vaya a glucosa a ser exportado a algún otro tejido, tú nomás tienes una actividad fosfatasa que aquí remueve el fosfato y vamos hacia acá. Entonces tú tienes que, por eso es importante, usted tiene que conocer que aquí es donde se toman decisiones importantes para la célula y la célula determina qué va a requerir en el momento indicado. La otra manera es que tú puedas hacer la síntesis de glucógeno y para ir de aquí a acá, tú usas una fosfoglucomutasa que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato y esa glucosa 1-fosfato entonces te ayuda a alargar la cadena de glucógeno preexistente.
porque la síntesis de glucógeno se da a través de una cadena de glucógeno preexistente. Entonces, y si tú necesitas energía, hay carencias, entonces tú activas o estimulas la degradación de glucógeno, que es esto que está aquí, que dice glycogen breakdown, y va hacia acá y sale como glucosa 1-fosfato, que la misma fosfoglucomutasa lo transforma en glucosa 6-fosfato y tú arrancas en el paso número 2 de la glucólisis. Bien. La gluconogénesis es lo que está aquí en azul y la glucólisis está aquí en rosa. No quiero que vean que es exactamente la ruta inversa, porque no. O sea, tú tienes que llevarla a cabo con su propia regulación. Y para garantizar que tú la puedas regular, tú lo que vas a cambiar son los puntos de regulación de la glucólisis. En otras palabras, la gluconogénesis utiliza las mismas reacciones que la glucólisis, exceptuando estas tres. O sea, las tres que son puntos de control. Por consiguiente, entonces la gluconogénesis tiene que colocar sus propias rutas o sus propios puntos de control para garantizar que tú puedas tener el control de la ruta metabólica en el momento que lo requieras. Entonces, usted ya sabe que este paso aquí de fosfonolpiruvato a piruvato es un paso que es irreversible, al igual que esta y que esta reacción. O sea, hexocinasa es irreversible, la PFK1 también, esta reacción es irreversible. Entonces, ¿cómo la célula hace para ir de algo que es exergónico y revertir este paso? O sea, para revertir este paso en particular y pasar de piruvato a fosfonolpiruvato, la célula utiliza dos reacciones en particular. Entonces, en la reacción, si usted ve aquí, para ir de piruvato a glucosa, se usan 4 moléculas ATP, 2 moléculas GTP y 2 moléculas NADH. Usted ve aquí ATP, GTP, NADH y ATP. ¿Ves? Todo el consumo. Recuerde que tú tienes que volver a fosforilar, volver hacia arriba. Entonces, ¿cómo tú lo ves? El primer paso, o sea, es como de piruvato a fosfonolpiruvato, tú lo divides en dos pasos o dos fases. Entonces, como esta reacción que está aquí es exergónica, para revertirla, tú vas a requerir, o la célula requiere, un input de energía. Entonces, tú tienes la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa. Lo que tú estás buscando es formar oxaloacetato. Entonces, ¿qué se busca ahí? Primero, el piruvato es transformado a oxaloacetato, porque este es un intermediario de elevada energía y su descarboxilación hace que el proceso sea exergónico y proporciona la energía necesaria para la síntesis de fosfonolpiruvato. Entonces, este bicarbonato que está aquí, usted lo tiene en el sistema. Usted ya sabe que eso es cómo usted transporta CO2 en la sangre. Eso lo vieron el semestre pasado. Usted sabe que el CO2 en agua se forma ácido carbónico. Eso es catalizado por la enzima anhidrasa carbónica. Luego, ese ácido carbónico se disocia. Entonces, el equilibrio de ácido carbónico bicarbonato es el principal sistema amortiguador de la sangre. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Aquí tenemos el bicarbonato. Entonces, el ATP reacciona con el bicarbonato y se forma carboxifosfato. Aquí tú estás activando el CO2. Luego, tú tienes la generación del CO2 que usted ve aquí y tienes la enzima con la biotina, porque esta tiene como cofactor biotina. Entonces, ¿qué ocurre? Luego está la carboxilación de la biotina. Entonces, la biotina es un cofactor que se utiliza por excelencia en procariotas y en eucariotas para las reacciones de carboxilación. Entonces, tú tienes entonces carboxibiotina, que está aquí, en la primera fase. En la segunda fase, lo que tú haces es que se produce el CO2 y tienes el piruvato. O sea, el piruvato
va a reaccionar con la biotina y lo que hace es que se forma el enolato que está aquí. Este enolato va a hacer un ataque nucleofílico y se va a carboxilar el piruvato para formar oxaloacetato. Entonces, ya teniendo el oxaloacetato, para formar fosfoenolpiruvato, esta reacción es catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Y lo que tú ves aquí es que hay liberación de CO2. Esa liberación de CO2 o esa descarboxilación del oxaloacetato es lo que ayuda o proporciona energía para poder generar fosfoenolpiruvato, porque esto es favorable. Entonces, él utiliza GTP como donador de grupo fosforilo. Acuérdense que tú pasas de piruvato, tienes que generar fosfoenolpiruvato. Entonces, el GTP más la descarboxilación facilita la formación de fosfoenolpiruvato. Las otras dos reacciones que regulan o que son sitios de control son más fáciles, porque esta es de aquí a acá tenemos 1,6 bifosfato. Entonces tú tienes una actividad fosfatasa y lo que hace la actividad fosfatasa es que te elimina un grupo fosfato y quedas con fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible, tienes glucosa 6-fosfato. Solo cuando la célula necesita exportar glucosa, entonces la célula utilizará la glucosa 6-fosfatasa, le quita el fosfato y la exporta como glucosa. Si no, él queda aquí y de aquí puede ir a todas las rutas que hemos mencionado anteriormente. Y eso facilita que la célula pueda tomar dirección y pueda determinar qué necesita específicamente. Bien. Ahora, nosotros vimos esto en el primer examen. O sea, todo lo que active a la glucólisis inactiva la gluconogénesis. En otras palabras, que todo lo que active la gluconogénesis inactiva la glucólisis. Estas están reguladas simultáneamente y garantizo que cuando tengas una que está esencialmente activa, la otra está esencialmente inactiva. Y hace sentido, si yo quiero sintetizar glucosa para almacenarla, entonces cuando el acetilcoenzima esté elevado, me da un indicativo a mí de que yo tengo entonces que almacenar glucosa, porque si hay mucho acetilcoenzima, hay mucha beta-oxidación, viene el acetilcoenzima de otro lado, entonces ¿para qué la glucólisis va a continuar? Entonces lo que hace es que se activa la piruvato carboxilasa y vamos en esta dirección. Si hay mucho ADP, el ADP entonces son efectos alostéricos negativos. Al haber mucho ADP, eso es lo que me está dando a entender a mí, es que necesito entonces síntesis de ATP y vamos en esta dirección. El citrato, un efecto alostérico positivo, porque el citrato también es un intermediario en la glucólisis, en el ciclo del ácido cítrico. Entonces, si hay mucho citrato, hay mucho ciclo del ácido cítrico, entonces tú tienes que ir en la dirección contraria. Esta es la imagen que ustedes tienen en el Horto, que es lo mismo que estamos viendo acá, solo que cambia, en vez de estar hacia acá va el catabolismo y hacia acá va el anabolismo. Entonces tú tienes que la piruvato carboxilasa es el efector alostérico de acetilcoenzima A y luego tú tienes los mismos efectores que la imagen anterior. Entonces este ciclo de Cori no lo voy a explicar yo porque lo voy a explicar la persona número 11 en la lista. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tú tienes ahora transportadores, porque como usted puede ver, el oxaloacetato no puede atravesar de la mitocondria al citosol, tiene que ser transformado para que pueda ser transportado, ya sea en forma de malato o en forma de aspartato. El fosfoenolpiruvato sí tiene un transportador específico que permite que pueda atravesar de un lado al otro, pero el oxaloacetato no. Y este es un intermediario del ciclo ácido cítrico, así que cuando está aquí, entonces para que él pueda venir hacia acá, entonces tú tienes que transformarlo a malato o aspartato. Y entonces ahí tú puedes regular lo que necesita la célula en el debido momento. Para el proceso de síntesis y degradación de glucógeno, eso está regulado de manera alostérica
y está regulado por el proceso de modificación covalente, o sea, por el proceso de fosfo y desfosforilación. Entonces, ¿eso qué le indica a usted en este gráfico? En este gráfico usted ve que todo lo que está en verde, aquí, es la forma activa de la enzima, y todo lo que está en anaranjado de rojo es la forma inactiva. Y esto que usted ve punteado es que facilita los procesos de fosfo y desfosforilación. Ustedes vieron este como ejemplo el semestre pasado. Se utiliza mucho en bioquímica cuando se está hablando de regulación. Tuve el ejemplo de la proteína sinasa A, que la forma inactiva, ¿vea? Está fosforilado. Aquí también está fosforilado, pero que usted ve aquí, este es dependiente de AMP cíclico. Entonces, esto tiene 2 unidades reguladoras y 2 unidades catalíticas. Vean que R2C2. Entonces, como es dependiente de AMP, cuando hay un incremento en la concentración de AMP, eso es un indicativo de que debemos comenzar la cascada de fosforilación, y lo que hace que estas subunidades se disocian, las reguladoras de las catalíticas, y tú quedas solamente con las catalíticas. Entonces las catalíticas vienen y hacen su proceso de fosforilación que tienen que hacer facilitar, y cuando ya disminuye, que no se necesita, baja la base de AMP cíclico, se vuelve a asociar y la actividad de la proteína sinasa A cesa. Así es como usted lo tiene que ver de manera generalizada. Entonces, eso permite entonces que tú puedas regular rápidamente por proceso de fosforilación la actividad enzimática. Aquí le dejo la leyenda para que lo puedan ver en más detalles. Bien, aquí tenemos la estructura del glucógeno. Esto también es algo que vieron el semestre pasado cuando estaban viendo carbohidratos. Y cuando estaban viendo carbohidratos vieron polisacáridos. Entonces, el glucógeno tiene un extremo reductor, que es lo que usted ve con R, y todos los extremos son no reductores. ¿Eso lo vieron en el semestre pasado? Nadie. Bien. Vamos a seguir. Entonces, todos los enlaces que ustedes ven aquí son enlaces alfa 1,4, y aquí, donde está la ramificación, es el enlace alfa 1,6. Entonces, el glucógeno es un polímero de glucosa con enlace alfa 1,4 y con ramificaciones alfa 1,6. Esas ramificaciones son cada 8 a 14 residuos. Entonces, el glucógeno contiene las enzimas que catalizan la síntesis y degradación del glucógeno, así como muchas proteínas que regulan estos procesos. O sea que no solamente es carbohidrato. Entonces, el glucógeno está altamente ramificado también, antes que se me olvide mencionar, por lo cual permite la movilización de glucosa por la liberación simultánea de unidades de glucosa en el punto terminal de la ramificación. Y esto, cuando tú lo vas a ver, aquí tienes el glucógeno, tienes la enzima glucógeno fosforilasa, o solamente se llama en muchos textos fosforilasa. Entonces, eso remueve un residuo de glucosa a la vez y sale en la forma de glucosa 1-fosfato. Y esta, aquí está la fosfoglucomutasa, lo convierte en glucosa 6-fosfato, y de aquí va la ruta metabólica que necesita. Por el consiguiente, la glucosa fosforilasa es el paso determinante de la degradación de glucosa. Es regulada por interacciones alostéricas y por modificación covalente de fosfo y de fosforilación, que le acabo de enseñar anteriormente. Los inhibidores alostéricos son lo que usted pensaría producto del metabolismo como un todo. El ATP, glucosa 6-fosfato, glucosa, y es activada por AMP.
Entonces, ¿usted cómo lo ve? En la degradación del glucógeno, si la siguiente pregunta, la voy a dejar en el tintero para que me la conteste la próxima semana. ¿Por qué se utiliza fosfato como agente nucleofílico en vez de agua? Si tenemos el glucógeno, se va a degradar y va a salir glucosa 1-fosfato. Entonces, se degrada el glucógeno uno a la vez en los enlaces alfa 1,4 y se libera glucosa 1-fosfato, que lo está viendo aquí. Pero eso se hace y cuando hay ramificaciones, hasta 4 residuos antes de la ramificación. Me gusta más esta imagen porque está, aunque se ve más sencillita, lo explica todo. Tú tienes el glucógeno, aquí este es el core o la cadena núcleo. Tienes todos estos enlaces que son alfa 1,4 y la ramificación aquí es un enlace alfa 1,6. ¿Voy bien a buena velocidad? ¿Me estoy explicando? Sí, profesor. Esta glucógeno fosforilasa sufre la regulación como nosotros vimos en yo les explicaba el estado relajado y el estado tenso. Entonces, lo mismo, el estado relajado, el estado activo y el estado tenso, el estado inactivo. Entonces, el AMP promueve la transición del estado tenso al estado relajado, que es el activo. ¿Por qué? Porque si hay mucho AMP se necesita energía, así que hay que degradar. Y el ATP, entonces, lo que haría es que se una al estado tenso, porque hay que inactivar. Entonces, es lo mismo. Y para este proceso, ¿cómo se regula eso? También específicamente lo hacen en una fosforilación de una serina. Y esa serina es la que tiene cierta peculiaridad ahí cuando uno está viendo los mecanismos. Bien, entonces, vamos a revisar esto aquí. Tú tienes entonces que la cadena, cuenten que aquí hay 4 residuos, dependiendo del texto que usted ve, algunos le dicen 4, otros le dicen 5. Entonces, la fosforilasa lo que hace es que activa la degradación de los enlaces alfa 1,4. Ella va a romper aquí, ¿verdad? Y va a romper aquí. Rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí. Entonces, todo esto sale como glucosa 1-fosfato. Lo deja hasta 4 residuos antes de el enlace alfa 1,6. Entonces, para continuar degradando, se viene entonces una actividad transferasa, que lo que hace es que rompe aquí y te transfiere estos 3 residuos de glucosa hacia la cadena madre o núcleo, como la quiera llamar, y deja solo el que está en la ramificación. Entonces, aquí hay otra actividad enzimática que se conoce como alfa 1,6 glucosidasa. Es una glucosidasa porque hidroliza enlace glicosídico. Entonces, específicamente alfa 1,6 porque ya reconoce este enlace y lo rompe aquí. Y este sale como glucosa libre. Entonces, la fosforilasa va rompiendo va hidrolizando y va saliendo una glucosa a la vez, pero en forma de glucosa 1-fosfato. Esta se transforma en glucosa 6-fosfato y va hacia la necesidad energética del organismo. Cuando faltan 4 residuos, entonces una actividad transferasa toma 3 y lo pasa a la cadena madre. El que está directamente formando el enlace alfa 1,6, entonces hidrolizado por una actividad alfa 1,6 glicosidasa. Pero fue una pregunta. Dígame. ¿Por qué la transferasa hace eso? ¿Cuál es la función de transportar el grupo S a la cadena madre? Para poder facilitar la ruptura de este. Entonces, así ya tú le das especificidad a la enzima y facilita que se pueda romper este único enlace que está aquí, sale como glucofosfato. Entonces, eso permite simultáneamente que tú tengas glucosa 1-fosfato para poder transformarla para que haya glucosa y también tengas glucosa libre si necesitas exportarla a un tejido. Recuerda que esto se activa cuando tú tienes necesidades energéticas. Y si tienes una necesidad energética, puede ser que algún otro tejido necesite glucosa en el debido momento. O sea, la célula
hace todo eso a la vez. Sigue rompiendo aquí para que haya energía y tienes una glucosa libre. Entonces, al hacerlo ambas cosas a la vez, tú garantizas que tengas tanto glucosa para la parte metabólica como glucosa para ser exportada a otros tejidos. Es como siempre le digo, las células son altamente eficientes, altamente económicas. Nosotros hemos evolucionado de tal manera que nosotros garantizamos siempre estar bien. Entonces, cuando todos estos procesos biológicos no funcionan adecuadamente, entonces es cuando conllevan a todas las patologías. Y es lo que ustedes van a explicar. Miren cuántas patologías van a presentar. 10 del metabolismo del glucógeno. Asimismo hay otras patologías en las que, como fenilcetonuria, hay un montón de patologías asociadas al metabolismo. De igual manera, el metabolismo también es un blanco terapéutico. Tú atacas enzimas específicas dentro del metabolismo para poder tratar enfermedades como el cáncer y otras enfermedades. Más adelante, cuando veamos metabolismo nucleótido, les voy a enseñar cómo utilizar el concepto de bioisóstero para generar un fármaco para poder tratar enfermedades. Bien, entonces aquí tenemos la glucosa, ya eso lo acabo de presentar. Entonces, mire cómo funciona la fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa tiene el residuo de serina que está fosforilado en la enzima. Yo eso lo expliqué cuando estábamos viendo glucólisis. Entonces, entra la glucosa 1-fosfato y este glucosa 1-fosfato, la enzima le transfiere el fosfato a la posición número 6 y luego la enzima le quita el fosfato que está en la posición número 1 porque la enzima tiene que regresar a su forma nativa y sale glucosa 6-fosfato. Cuando tú vas a ver la síntesis de glucógeno, entonces tú arrancas desde glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué ven aquí que es diferente al resto de las otras cosas que hemos presentado? Todos los procesos son irreversibles. Primero, nosotros aquí en ninguno de los mecanismos que hemos visto hasta ahora, mira que aquí tiene UTP y se forma UDP glucosa. Aquí esta glucosa está activada. Luego tienes pirofosfato y el pirofosfato hidrolizado para generar fosfato inorgánico. Entonces, estas dos cosas permiten que tú actives la glucosa y la hidrólisis de esto permite que tú vayas en esta dirección, en el sentido de la reacción. Entonces, la síntesis de glucógeno no se lleva a cabo de novo. O sea, tú requieres una cadena preexistente. Esa cadena preexistente se conoce como glucogenina. Y es una cadena pequeñita y a partir de ella es que tú comienzas a sintetizar glucógeno. Entonces, este proceso perdón, que ando con alergia. Este proceso, por lo menos, la síntesis de glucosa 1-fosfato, bajo condiciones fisiológicas, es termodinámicamente desfavorable sin adición de energía. Entonces tú ves que esto es una reacción que nosotros hicimos el cálculo y vimos que en el equilibrio, vimos que de aquí a aquí pasaba sin problema alguno esa reacción. Estamos aquí. Cuando tienes glucosa 1-fosfato, entonces tú quieres adicionar una unidad de glucosa al glucógeno. Entonces eso no es tan fácil. Entonces lo que tú haces, tú utilizas UTP, el UTP, entonces se forma UDP glucosa y la UDP, esto es catalizado por la UDP glucosa pirofosforilasa y tienes UDP glucosa. Aquí la glucosa está activada. Entonces esto permite que el UDP glucosa pueda donar una glucosa a la cadena creciente de glucógeno. Y esto es catalizado por la glucogenosinteasa, que esta es la principal enzima de esta ruta metabólica. Entonces, la hidrólisis de pirofosfato proporciona energía para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, tú tienes que esta reacción
Es reversible, le hemos visto fácilmente y sabe que es catalizada por la glucomutasa y lo que hace es que la enzima está fosforilada, le pasa acá, toma acá y te genera el glucoso 1-fosfato. Es lo que vimos aquí. Entonces tú cuando tienes UTP, el glucoso 1-fosfato, entonces tú tendrías fosfato inorgánico y tendrías entonces UDP glucosa, se pega. Entonces tú tienes entonces ahora que tú vas a poder facilitar el transporte de esa glucosa. Entonces, al tener UDP glucosa, facilita que este residuo de glucosa que está aquí pueda ser adicionado a la cadena. Pero también la cadena, la síntesis no se hace de nuevo, sino que necesita la cadena persistente que es glucogenina. Entonces, todo eso se controla al mismo tiempo a través de los procesos de compartimentalización. O sea, a través de ese proceso la célula puede regular cuándo necesita la glucólisis, cuándo necesita la gluconeogénesis, cuándo necesita la síntesis, cuándo necesita la degradación de glucosa. Ustedes van a ver ahora en el estudio de las enfermedades, uno de ustedes se va a dar cuenta que una de las maneras en las que elucidaron una enfermedad metabólica, se dieron cuenta que la ruta de síntesis y degradación de glucosa no eran las mismas, no eran inversas. Usaban set de enzimas diferentes. Y eso casualmente permitió que tú pudieras elucidar la enfermedad. Bien, hasta aquí ya lo voy a dejar porque estas son las tres. Entonces, el número 12, 13 y 14 va a presentar aquí. Entonces, lo que quiero que tengan claro cuando están presentando la regulación hormonal y van a hablar de la cascada de fosforilación, es que en el caso particular de la glucogenosintasia y la glucogenofosforilasa, cuando tú ves la forma activa, vea que en este caso la sintasa de la forma activa no está fosforilada. La forma inactiva está fosforilada. Y la glucogenofosforilasa, la forma activa está fosforilada y la forma inactiva está desfosforilada. Y quiero que hagan hincapié en eso. ¿Por qué? Cuando hablamos de regulación del metabolismo, una de las maneras más rápidas de regularlo, aparte de los efectores alostéricos, es la modificación covalente reversible a través de la fosfodesfosforilación. O sea, tú tienes cascada de fosforilación que son eventos rápidos que regulan rápidamente el metabolismo de manera que la célula pueda responder a sus necesidades sin ningún tipo de contratiempo. Entonces, antes que se me olvide mencionarle, porque no lo tengo en la diapositiva, cuando tú tienes aquí y llegas al glucógeno, usted pensaría que esta es la cadena lineal, pero no, también está la ramificación. Entonces, para la ramificación hay una enzima específica que se llama la amila 1,4 con una flechita 1,6 transferasa. Eso es lo que permite transferir residuos para poder realizar la ramificación. Y con eso les dejo ahí porque esto lo veremos, ustedes lo verán, van a presentar otra semana y vamos a continuar con esto. Y esto sí, antes que se me quede, para dejarlo aquí ya, para que nada más tengamos que ver lo otro. Entonces, de la vía de las pentosas de fosfato, solamente quiero que sepan unas cosas puntuales. De aquí quiero que sepan que tiene una etapa oxidativa y una etapa no oxidativa. Quiero que sepan que los principales productos de esta vía metabólica es NADPH y ribosa 5-fosfato. Esto para las reacciones bioreductivas y eso puede ir para la síntesis de nucleótidos. La principal enzima de esta vía metabólica de la vía de las pentosas de fosfato es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en Panamá específicamente, en la época del 2004 al 2009, se aprobó la ley que obliga a hacer el tamizaje neonatal y una de las enzimas que se utilizan en el tamizaje neonatal es ver la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso lo conversaremos un chin la próxima semana. Aparte de eso, quiero que sepan que la etapa no oxidativa está constituida de puras reacciones reversibles o cercanas al equilibrio.
Y con eso aquí usted tiene la vía de la pentosa de fosfato. Porque eso es lo mismo, esto que está acá es lo mismo. Para nada más resumirle para poder condensarle el material. Entonces la próxima semana, en la clase de lunes, son 5 minutos, ustedes son 14, que debe darnos suficiente tiempo para que el lunes ustedes presenten en esos 5 minutos la deficiencia y por qué. Entonces yo me conecto siempre casi 10 minutos antes, estoy conectado ahí. Entonces el primero tiene que estar listo. Si va a utilizar una diapositiva, la presenta la diapositiva para apoyo visual, para que usted le pueda decir a sus compañeros lo que está explicando. Entonces, en una diapositiva, pues son solamente 5 minutos. Usted resume en una sola diapositiva eso. Y todas las diapositivas que preparan, me la van a pasar para yo pasársela a sus compañeros, porque eso es parte del examen. Pues son enfermedades. Sus compañeros van a presentarle la enfermedad. Y nada más algo puntual. Pues yo le voy a dar la tabla y usted va a saber cuál es la enfermedad, cuál es la deficiencia de la enzima, y sus compañeros le van a explicar un poquitito. Entonces hay que presentar atención a los compañeros. Así que todos tienen que estar conectados el lunes temprano a las 7:50 de la mañana. Pues quiero asegurarme que están comprendiendo todos estos conceptos. ¿Estamos claros? Me queda un minuto. Bien. Déjenme detener la grabación para que les quede